sí. ¿Sí? Ya estoy. Bueno, comenzamos la segunda parte y ahora hace su aparición la doctora Agüero. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. No hable nunca y cuando hablo hace ruido el micrófono. Bueno, a mí me toca la parte que el monotributista nunca quiere escuchar. O sea, justamente todo lo que la AFIP lo felicita, como decían las chicas, bueno, en mi caso no hay felicitación, no hay aplauso. Los casos de los que voy a hablar es de recategorización de oficio y de exclusión. En esta primera parte, específicamente de recategorización de oficio, como contrapartida a lo que les estuvo comentando Adri en la primera parte de la reunión, ¿sí? Bueno, a ver si lo puedo acomodar un poco, pues ahí está. Bueno, ¿cuál es el marco normativo de la recategorización de oficio? Siempre estuvo en el artículo 26 de la ley, en el inciso C, y estuvo reglamentado, o sea, hubo una actualización en la última ley que hizo modificaciones en cuanto a monotributo, estuvo reglamentado o está, porque en realidad sigue estando vigente, la RG 2847 y una nueva resolución de reciente aparición que es la 4103. ¿Sí? Esto es el marco normativo en el que se encuadra lo que es recategorización de oficio. ¿En qué casos procede? Estos son dos supuestos, ¿sí? El primero, cuando el contribuyente no se recategoriza, ¿sí? Directamente, ante ausencia de recategorización, aplica este instituto. Y el otro caso es cuando la recategorización fuera defectuosa, ¿sí? En esos casos estaríamos encuadrados. Ahora bien, yo les nombré dos normas, ¿sí? ¿En qué caso aplica una y en qué caso aplica otra? Ahí vamos a entrar en este momento. La Resolución General 2847 procede en el marco de una fiscalización, ¿sí? Esta resolución, como les decía antes, es de larga data, del año 2010 aproximadamente, y es la que estuvo siempre vigente. ¿Cuándo procedía esto? Cuando se abría una fiscalización y la administración detectaba que el contribuyente estaba mal categorizado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que aplica? El inspector lo que hace es notificar al contribuyente respecto de la recategorización, o sea, la categoría que correspondería, más allá de la que revestía en el momento, la liquidación que correspondería al ajuste de las categorías que en realidad surgen como consecuencia del ajuste, los intereses resarcitorios y eventualmente una sanción que también surge de la ley de monotributo en el inciso D, que dice que la sanción que corresponde en este caso es el 50% del ajuste de la liquidación de deuda. Y aclara que en el caso de que el contribuyente aceptara voluntariamente la recategorización propuesta por el inspector, queda eximido. Sí, o sea, todo esto, ¿de dónde surge? Del acta donde el inspector notifica al contribuyente de la nueva categoría. En este caso, esto es como una especie de determinación de oficio. ¿Vieron la determinación de oficio para el régimen general, IVA, ganancia? Bueno, esto es una especie dentro del género de determinación de oficio, exclusivamente para lo que es monotributo. Acá lo que tenemos es un plazo de 10 días donde el contribuyente podrá presentar todas las pruebas que hagan a su derecho, ¿sí? O sea, elementos que tiendan a revertir la decisión del fisco, ¿sí? Si yo lo que planteo es revertir una recategorización, tendré que demostrar que no corresponde. Bueno, una vez que se presentan las pruebas, el juez administrativo resuelve, que en general, o sea, digo juez administrativo porque no es el funcionario que practicó la liquidación, ¿sí? Sino va a ser otro funcionario de otro rango que justamente lo que hace es determinar o confirmar en realidad si corresponde la recategorización, la liquidación de deuda y eventualmente la sanción, o si por el contrario archiva las actuaciones. En el caso que la solución sea desfavorable al contribuyente, o sea, confirma la recategorización que practicó el inspector, entonces ahí tiene habilitada la vía del recurso
del artículo 74 del reglamento de la ley de procedimiento, aquel que llamamos recurso residual, ¿se acuerdan? Que procede para todo lo que no procede en otros casos. En cuanto a eso, después voy a hacer una aclaración, pero antes de cerrar el tema. Así que bueno, esto sería en el caso de una fiscalización, ¿sí? Nuevo, no mucho, es lo que teníamos desde antes. Entonces, vamos al otro, que este sí es el moderno, este es una recategorización online, porque en realidad procede primero por cruces de datos. ¿Sí? El fisco ya no estamos en el marco de una fiscalización, sino que hay un cruce de datos y como consecuencia de ese cruce detecta una inconsistencia. Como consecuencia de esa inconsistencia, ¿qué hace? Notifica por dos vías y acá tenemos la novedad. Y acá ya no estamos frente al inspector que notifica, sino que hay una notificación vía boletín oficial. ¿Sí? Entonces, primera cuestión, a partir de ahora incorporamos la lectura del boletín oficial. ¿Para cuándo? Para los meses de febrero, octubre y junio de cada año, ¿sí? Después el resto de los meses, si quieren, lo leen. Pero esos meses es importante para ver si sus contribuyentes quedaron recategorizados de oficio o no. ¿Qué meses? Está en el material igual, ¿eh? Febrero, octubre y junio. Independientemente de esa publicación, van a tener una notificación el domicilio fiscal electrónico que, de acuerdo a lo que estuvo comentando Adri en la primera parte, ya sabemos que es obligatorio para todos los monotributistas, ¿sí? O por lo menos en fases, pero de aquí a un tiempo va a ser obligatorio para todos. Frente a esto, se puede interponer un recurso. Acá ya salteamos la parte de los 10 días, como les comentaba en el plazo anterior. Acá directamente vamos al recurso del artículo 74 de la ley. Este recurso, como novedad, se interpone vía web, ¿sí? Entonces, tengo que habilitar el servicio que es monotributo, recategorización de oficio, Moreo. Si es un servicio nuevo que se habilita, la verdad yo estuve intentando para ver si les podía traer algunas pantallas, pero todavía no hay nada al respecto, así que les debo las pantallas para la próxima y por suerte no tengo ningún caso. Así que bueno, pero en principio esto ¿qué hace? Permite que se cargue el texto del recurso, que va a ser el mismo de siempre, y además se va a poder acompañar prueba. Que entiendo que, porque el del texto de la resolución dice que en el caso de haber algún archivo defectuoso, la presentación se va a dar por rechazada. Entonces estimo que se podrán adjuntar archivos de un peso similar a los que se adjuntan en el caso de fiscalización electrónica. Si eso no está, esto es una interpretación que hago porque no está dicho en la norma, pero entiendo que va a ser de ese mismo estilo. Entonces, una vez que se presenta el recurso, bueno, el juez administrativo resolverá. Durante el trámite del recurso, ahí se los puse, el contribuyente tiene la posibilidad de consultar cómo va el trámite y también tiene la posibilidad de desistir, ¿sí? Si se cansa o si se da cuenta que no va a tener mucha chance, podría desistir el trámite. La resolución de esto agota la vía administrativa. ¿Qué significa que agota la vía administrativa? Significa que ya no tengo chance de seguir discutiéndolo ante el fisco. Si esto no me gusta, tengo que ir a la justicia ordinaria con los costos que significa, ¿sí? Y yo les decía que les quería hacer una aclaración en cuanto a esto del recurso del artículo 74. Ven que para los dos tenemos la misma vía, ¿sí? En una segunda instancia, en esta, a priori, en los dos casos va el artículo 74. A mi entender, acá también debería proceder el artículo 76, inciso A de la Ley de Procedimiento, que es el recurso de reconsideración. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de recategorización, estamos hablando de un ajuste de impuesto. O sea, si yo estoy hablando de un ajuste de categoría C, A, D, F, lo que sea, estoy hablando de lo mismo, o sea, en naturaleza jurídica estamos hablando de lo mismo que una diferencia de I o de ganancia, ¿sí? Entonces, si estamos ante la misma circunstancia, debería proceder el recurso del artículo 76. Ustedes me van a decir, ¿qué me importa? ¿Para qué?
Sí importa, porque la diferencia sustancial es que el artículo 76, inciso A, tiene efecto suspensivo. ¿Eso qué significa? Que mientras yo me pelee y discuta, no voy a tener efecto de esa resolución. Si yo voy por la vía del 74 del decreto, el efecto es devolutivo. ¿Eso qué significa? Que mientras yo tramite el recurso y dure la impugnación, no voy a tener chance de permanecer en la categoría anterior. Si estoy obligado sí o sí a recategorizarme. Así que bueno, eso es una apreciación que les quería dejar como una especie de valor agregado para esto. El del artículo 76, inciso A de la ley 11.683. Bueno, entonces, ¿cuáles son los...? O sea, dicho esto, tenemos los dos procedimientos de recategorización, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? La realidad es que los efectos son los mismos en ambos casos. La recategorización de oficio produce efecto a partir del mes subsiguiente al cierre del cuatrimestre. Igual que siempre, ¿sí? No hay diferencia con la recategorización voluntaria. El otro efecto es en cuanto a las obligaciones. Esto ustedes no lo van a tener en el material, arréglenlo porque igual, o sea, me pasó igual que a Karina, al fin de semana, vieron, es complicado, y le erré con las fechas, ¿sí? Acá, en realidad, las obligaciones de pago van a ser obligatorias desde el mes siguiente al de la recategorización y el último día del mes en que corresponda a la nueva recategorización. ¿Esto qué quiere decir? El mes siguiente al de la recategorización sería octubre, desde el 1 de octubre y hasta cuándo, hasta el 31 de enero, que es la fecha en la que corresponde la recategorización nueva, ¿sí? Eso respecto de las obligaciones de pago. Y por último, la última consecuencia o el último efecto de la recategorización es que el contribuyente va a tener que reimprimir la credencial de pago en función de la nueva categoría que le corresponda y el formulario 960/D, que bueno, de ese no le quiero quitar tiempo a Cari, que se los va a explicar. La vigencia de esta resolución última, que es la que les hablé de la recategorización online y el recurso que se presenta vía web, es exclusivamente a partir de ahora, ¿sí? La recategorización que corresponde a mayo-agosto. Respecto de las recategorizaciones de oficio anteriores, no resulta de aplicación esta norma, tendría que ser por el régimen anterior de la resolución 2487, ¿sí? Así que bueno, eso en cuanto a recategorización de oficio, le doy la palabra acá a Cari. Bueno, ahora vamos a hablar de la obligación de aceptar determinados medios de pago. ¿Cuál es el marco normativo? Primero tenemos la ley 27.253, que es una ley que, por un lado, estableció el régimen de devolución de IVA para determinados sujetos, por ejemplo, jubilados, quien tiene beneficios sociales, etcétera. Y, por otro lado, implementó en el artículo 10 la obligación de aceptar determinados medios de pago, como ser la tarjeta de débito. Como toda ley, hay un decreto que la reglamenta y después la AFIP hizo también su reglamentación a través de esas resoluciones. La 3997, que es la que en principio me establece el cronograma a partir del cual yo estoy obligado a aceptar determinados medios de pagos. La resolución 227, que es la que me permite computar como crédito fiscal el costo del alquiler de ese medio de pago. La 4084, que es la generalización del pago electrónico para el monotributista, que si bien no tiene que ver con el tema de pago, sí es con el pago del monotributo. Y la resolución 4042, que es la obligación del uso del postnet. ¿Quiénes están obligados a aceptar estos medios de pago? Bien, son los sujetos que en forma habitual desarrollen ventas de cosas muebles para consumo final, que presten servicios de consumo masivo, y presten atención, dice consumo masivo, o realizan obras o efectúan locaciones de cosas muebles. Para estos sujetos, aparte de aceptar como medio de pago el efectivo, están obligados a tener tarjetas medio de pago para aceptar tarjetas de débito y otras tarjetas prepagas no bancarias equivalentes. Para este tipo de operaciones, la ley establece que no se tienen que aplicar comisiones transaccionales. ¿Y en qué casos
estos sujetos estarían exceptuados de tener este medio de pago aquellos sujetos que están en alguna localidad cuya población no supere los 1.000 habitantes o el importe de las operaciones sean menor a 10 pesos. Este es el cronograma de implementación de la obligación de aceptar este medio de pago, ¿sí? Hoy, estando en agosto, nos paramos que al 31 de agosto están obligados aquellos que realizan ventas menores a 4.000 y hasta 1.000.000, los servicios profesionales, ¿sí?, quienes desarrollan la actividad de salud, servicios artísticos, y este cronograma de implementación es el que yo les decía que es de la resolución 3997, que es para monotributistas, ¿sí?, y que ahí dice abajo para el resto de actividades y monotributistas cuándo es que ellos están obligados, a partir de qué periodo están obligados, y para los responsables inscriptos nada más. O sea que en esta primera etapa de obligación enganchan a los inscriptos y a los monotributistas. En el material tienen el cronograma. Yo les recalqué el tema de prestación de servicios de consumo masivo. Bueno, acá tienen que el Consejo emitió una nota que la pueden ver en la página del Consejo en noticias anteriores. La definición de lo que para nosotros es nuestra actividad profesional y si les correspondería o no definirnos como consumo masivo. Ahí después definiendo, de acuerdo a lo que dice el Real Academia Española en cuanto a definición de consumo y masa, se concluye que nuestra actividad, esto lo pueden leer después, ¿sí?, no se define como consumo masivo, ¿sí? Por lo tanto, nuestra actividad en líneas generales no correspondería a ser definida de esa manera. No obstante, después de esta nota, la AFIP sacó una circular, que es la circular 1 del 2017, en donde aclaró que cuando la ley habla de prestaciones de consumo masivo, se refiere a aquellas actividades que para los sujetos revistan el carácter de consumidor final. Por lo tanto, uno debería evaluar qué tipo de actividad desarrolla. Si desarrolla para un consumidor final, en este caso, este profesional debería de aceptar este medio de pago. Por otro lado, yo les acerqué también una aclaración que el cronograma es para los monotributistas y responsables inscriptos. Por lo tanto, no les acerca todavía esta obligación a quienes sean sujetos exentos o no alcanzados. Acá yo les traje como modo de ejemplo qué tipo de postnet uno puede tener, hasta desde el celular, comprando ese sistema, podría aplicar el medio de pago de tarjeta de débito. Yo les hablé de una resolución 227 en donde indica que si yo tengo este tipo de aparato, me puedo computar el crédito fiscal en un 50% del costo que me implica tener este sistema, hasta un límite de 300 pesos por mes, o sea que lo que sea, pero hasta 300 pesos. Si desarrollo una actividad que estaría exenta sobre este cómputo de crédito fiscal, no correspondería al prorrateo, o sea que me tomo el crédito al 100%. Respecto del uso del postnet, como les decía, por cualquier de estos dos sistemas, de ejemplo, lo podrían estar desarrollando. Un tema. El prorrateo, o mejor dicho, el cómputo de este crédito fiscal, la norma dice que yo me lo puedo computar en la medida que el aparato esté funcionando, ¿sí? No solamente que lo tenga, sino que esté en condiciones de funcionamiento. ¿Y cómo yo puedo saber si está en condiciones de funcionamiento? Bueno, la compañía que me lo provee me debería dar un certificado diciendo que está funcionando. Así que, tengámoslo en cuenta que aparte de tener el aparato tiene que estar también en condiciones de estar funcionando. Porque, ¿qué pasa? Como toda situación en la cual yo no cumplo, puedo obtener una sanción. ¿Qué sanción tendría con esto? Bueno, si yo incumplo en que no tengo el postnet,
o no me funciona, tanto la FIP como la Secretaría de Comercio me podría aplicar la sanción del artículo 40 de la Ley 11.683, que, como bien conocemos, la sanción de clausura, ¿sí? Y en cuanto al alcance de este incumplimiento, la resolución dice que no solamente es en cuanto al aparato, sino también a no aceptar como medio de pago esa emisión de tarjeta de débito. O sea, no solamente es el aparato, sino el rechazo de la aceptación del medio de pago. Acá, bueno, un poco en concordancia con el tema de aceptación como medio de pago, está el nuevo formulario 960, ¿sí? Data fiscal, que reemplaza el formulario NM. Aquellos sujetos que, según el cronograma de implementación, tienen que aceptar como medio de pago la tarjeta de débito, también debería de cambiar el formulario NM por este formulario 960D. Este formulario resulta aparte obligatorio ¿para quién? Para todos los que desarrollan actividades con consumidores finales, ¿sí? Ventas, prestaciones de servicios, y que emitan comprobantes o documentos equivalentes. ¿Dónde lo tienen que exhibir? Lo tienen que exhibir si están desarrollando la actividad en un local, tienen que exhibir este formulario tanto en el local, bueno, si estamos hablando de un médico, en sala de espera o en cualquier otra área en donde yo atienda o esté realizando actividades con consumidores finales. Si lo tengo que tener, ¿dónde lo pongo el formulario 960? Bueno, primeramente tiene que estar en un lugar visible cerca del lugar donde yo estoy aceptando el medio de pago. Si tengo controladores fiscales, tengo que tener una data fiscal por cada controlador fiscal, y si aparte en mi negocio tengo una vidriera, tendría que poner un formulario de estos también visibles en mi vidriera. Y para aquellos sujetos que también tienen página de Internet, deberían de estar colgando esta data fiscal en la página de Internet. ¿Cómo obtengo el formulario? Bueno, yo cuando mostré la inscripción dije que se podía obtener la data fiscal siendo monotributista a partir de esa página. Yo intenté ayer probar y por ahora no me lo admite. Quizás en estos días, o bueno, el portal es nuevo, sí hay que darle tiempo. No obstante esto, se puede adherir a este servicio que se llama formulario 960D. Y a partir de ahí ustedes van a ver que tienen los QR, que son esos puntitos, ¿sí? Que en principio van a estar como en grises. ¿Por qué? Porque todavía no están generados. Entonces yo, para generar el formulario, tengo que ir a medios de pago. Entrando ahí, le voy a tener que decir qué medio de pago yo acepto, ¿sí? Y luego lo guardo. Una vez que lo guardo, recién ahí el QR se me pone en negro y entonces puedo emitir ese formulario 960. El pago del monotributista, ¿sí? Pago electrónico de obligaciones impositivas. Primero vamos a decir que el monotributista, ¿sí?, tiene que pagar su impuesto. ¿Cuándo lo paga? Él tiene tiempo hasta el día 20 de cada mes. ¿Cómo lo paga? Para las categorías D a L resulta obligatorio esas modalidades de pago, ¿sí? Transferencia electrónica de fondos, débito automático mediante la utilización de tarjetas de crédito, débito en cuenta a través de cajeros automáticos o débito directo en cuenta bancaria. Para los monotributistas más chicos todavía pueden hacer el pago en efectivo, o sea, categorías A a C, hasta noviembre de 2017 van a poder hacer el pago en efectivo. Luego de esto también va a resultar obligatorio para estos monotributistas. Respecto al tema de la modalidad de pago, les quiero recordar que quien desarrolla el débito automático, ¿sí?, ya sea por cuenta bancaria o por tarjeta de crédito, el régimen del monotributo dice que si yo desarrollé o realicé, mejor dicho, el pago del monotributo en los 12 meses, en el mes de marzo me devuelven una cuota de monotributo. O sea que solamente para esta modalidad de pago, débito automático, ya sea en cuenta o tarjeta de crédito. Por último, bueno, me quiero referir al régimen de facturación.
¿Cómo factura un monotributista? Para las categorías A la E, resulta que estos tipos de sujetos emiten factura en forma manual. Si el monotributista quiere utilizar ticket, entonces para usar ticket tiene que utilizar el controlador fiscal, ¿sí? Ya si cualquier monotributista que tiene ticket, su tipo de máquina tiene que ser un controlador fiscal. Y para los monotributistas categoría F en adelante, resulta obligatorio la emisión de la factura en forma electrónica. No significa que los otros monotributistas de categorías más bajas, si quisieran optar por el régimen, pueden hacerlo, pero es optativo, ¿sí? O sea que factura manual resulta obligatoria de la A a la E, opto por controlador fiscal, y para las F en adelante resulta facturación electrónica. Tanto para controlador fiscal como para factura electrónica, este tipo de sujetos tienen que tener facturas manuales de resguardo, ¿sí? Le llaman así, facturas manuales de resguardo. ¿Por qué? Porque si se les corta la luz o está inoperativo el sistema, deberían de tener otro medio, ¿sí? Para utilizar, mejor dicho, para emitir la factura. Mientras que el que es monotributista categoría A a la E, su factura manual es manual y nada más. Esto es entonces con respecto a los sistemas. ¿Qué tipo de comprobante tiene que emitir? Los monotributistas facturan con factura tipo C cuando desarrolla su actividad en el mercado local, y factura tipo E cuando desarrolla operaciones de exportación, tanto de bienes como de servicios, ¿sí? Entonces, aquel monotributista que va a desarrollar una exportación, su factura es E. Al ser una factura de exportación, las facturas de exportación son obligatoriamente hacerlas en forma electrónica, tanto que sean de bienes o de servicios, la factura de exportación es electrónica. La diferencia entre una factura de exportación de servicios como la de bienes es que para hacer una factura de exportación de servicios yo me tengo que empadronar, ¿sí? Tengo que empadronarme al servicio de factura de electrónica para poder recién ahí poder emitir una factura de servicios. Hay quienes nos consultan que no pueden emitir la factura de servicios, y es porque no saben que previo a esto se tienen que empadronar. En cambio, el de exportación no. ¿Por qué? Porque los exportadores ya se tienen que inscribir en el registro de exportadores, y ya con eso es como que tienen un paso hecho y directamente pueden emitir la factura de exportación. ¿Qué pasa con las facturas manuales? ¿Sí? Para aquellos sujetos que están obligados a emitir factura manual, hoy en día todos los monotributistas tienen que, antes de ir a la imprenta, solicitar el código de autorización de impresión. O sea que las facturas llevan un CAI. Para poder solicitar ese CAI, previamente lo que tendría que haber hecho es habilitar el punto de venta de esa factura manual, ¿sí? Para poder habilitar ese punto de venta de esa factura manual, previamente tendría que haber habilitado o el domicilio fiscal, que eso ya lo tenía que haber hecho cuando me inscribí, o también habilitar el domicilio local o de establecimiento, porque si yo, por ejemplo, tengo varios puntos de venta, previo a habilitar el punto de venta y solicitar el CAI de ese punto de venta, tengo que habilitar el domicilio fiscal. El plazo de validez de este tipo de comprobantes es de 1 año. Si yo soy un sujeto obligado a emitir facturas con CAI, mi plazo de validez de ese CAI es de 1 año. En cambio, si yo desarrollo una factura manual que es de resguardo de los otros sistemas, o sea que voy a emitir una factura manual porque es resguardo de controlador fiscal o de factura electrónica, el plazo de validez de esas facturas de resguardo es de 2 años. ¿Por qué? Porque no se usan tanto y entonces, bueno, tienen una validez un poco superior. ¿Qué pasa con los monotributistas que venían utilizando facturas sin CAI? ¿Se acuerdan que por una resolución a partir del 1 de enero de 2015, para algunos sujetos que recién se iniciaban,
mejor dicho, para los que iniciaban en noviembre del 2014, eran obligatorio pedir facturas con CAI. Y para los otros, desde entre el 1 de enero al 31 de marzo del 2015, tuvieron un tiempo para avisar que tenían comprobantes en existencia y seguir utilizando esos comprobantes sin CAI. Bueno, a raíz de esta resolución, que es la 4053, está establecido que nadie más puede utilizar esas facturas sin CAI. Esas facturas, a partir del 1 de junio, se guardan, ¿sí? Casi por 5 años, porque son 5 años hasta después de la prescripción, se guardan y entonces todos estos sujetos están obligados a emitir comprobantes sin CAI. ¿Por qué? Porque ya pasaron casi 2 años desde esta norma que se obligó a todos tener CAI y supuestamente el monotributista ya utilizó todos los comprobantes y si no lo utilizó debería ya tener comprobantes con CAI. ¿Cómo doy de alta el punto de venta? En la FIP tienen una guía paso a paso. Igualmente acá se las traemos. La guía dice que uno tiene que entrar por el administrador de punto de venta. También pueden entrar por autorización de impresión de comprobantes, ¿sí? Cualquiera de los dos lados está operativo el sistema por ahora. Una vez que entro al sistema, elijo al contribuyente y me va a aparecer, ¿sí? El botón de ABM punto de ventas y me ingreso a este servicio. Una vez que ingreso me aparece este cuadro, ¿sí? Puedo ya tener algún punto de venta dado. Si le quiero dar de alta otro punto de venta, le doy para agregar y a partir de ahí me desplaza todas las opciones que un monotributista puede tener de sistemas de facturación. Ven que tienen la opción de poder habilitar un punto de venta que sea para controlador fiscal, un punto de venta que sea para factura en línea o para factura electrónica. O sea que, ¿por qué es esto? Porque cada sistema tiene que tener un punto de venta distinto, ¿sí? Si yo tengo un controlador fiscal y tengo que tener una factura manual de resguardo, esa factura manual de resguardo es distinta el punto de venta al del controlador fiscal. Y si tengo factura electrónica y tengo de resguardo, también tienen que ser puntos de ventas distintos. Una vez que ingreso, ¿sí? El sistema que voy a utilizar, ahí tengo que buscar el domicilio que voy a asociar a ese punto de venta que supuestamente ya le di de alta. Una vez que lo acepto, ¿sí? Ingreso los datos, me pregunta si están correctos, le digo que sí, y ya me genera la constancia del punto de venta. Ya con esta constancia de punto de venta lo que puedo hacer es entonces pedir, ¿sí? Comprobantes para este punto de venta. Entonces ahí sí voy a cómo solicitar el CAI. Para solicitar el CAI sí o sí tengo que ir a autorización de impresión de comprobantes, ¿sí? El que no lo tenga, ¿sí? Como servicio lo tiene que habilitar con el administrador de relaciones. Ven que cuando yo entro a la autorización de comprobantes tengo también ABM punto de venta, o sea que si quiero darle de alta el punto de venta ahí también podría y no tener que ir por el administrador de punto de ventas. Como ya le di de alta, entonces le doy para seleccionar el CAI y voy a solicitud manual. Ahí me pregunta si es de resguardo, ¿sí? Si es de resguardo, sé que él es para mí, porque yo estoy obligada a emitir comprobantes en forma electrónica o por controlador fiscal, y entonces voy a solicitar si es de resguardo. Si soy un monotributista de los pequeños, entonces no va a ser de resguardo. Una vez que ingreso ahí, busco, ¿sí? El punto de venta, le digo la cantidad, ¿sí? De comprobantes que quiero emitir y cuando quiero seleccionar el tipo de comprobante, acá, como estoy habilitando, solicitando CAI para un monotributista en forma manual, me despliega todo este tipo, ¿sí? De comprobantes que un monotributista podría emitir. Un dato, en el caso de un monotributista que desarrolla servicios, ¿sí? Si bien ahí dice que puede tener facturas, la resolución 1415 dice que para servicios y para profesionales yo puedo utilizar como
comprobante el recibo en vez de la factura. Entonces, si yo soy un profesional o presto servicios, no estoy obligado a emitir factura, sino que puedo emitir recibo. Lo que no puedo hacer es utilizar factura y recibo en forma concordante. Gracias. Lo que tengo que hacer es, si voy por facturas, emito facturas, y cuando decido tener recibos, porque quiero no tener dos tipos de comprobantes, voy a emitir recibos. Estos recibos que dice ahí C no son los recibos como medio de aceptación del pago. Es recibo que hace de documento equivalente de factura. Si yo voy por factura y debería emitir un recibo, mi recibo tiene que ser X, ¿sí? Una vez entonces que elegí el tipo de comprobante, si yo no voy a la imprenta, estoy obligada a decir quién va por mí. Y entonces ahí le digo quién es la persona autorizada a retirar mis comprobantes a la imprenta. Una vez que le digo que sí, le doy a aceptar, y entonces se me genera la solicitud de constancia de inscripción, de CAI. En ese botoncito chiquito se puede emitir esa constancia de CAI. Cuando soy un sujeto que recién inicio actividad, la primera constancia, ¿sí?, me va a dar una aprobación parcial, ¿sí? Me dice que es parcial, inicio de actividades menor a 3 meses. O sea, cualquier contribuyente, ¿sí?, ya sea monotributista o cualquier actividad, va a tener en el primer pedido de facturación un CAI de 3 meses. Por lo tanto, a la hora de emitir mi primera factura, no seamos, o evaluemos cuánta cantidad vamos a hacer porque el CAI es acotado. Una vez que con el CAI fui a la imprenta, hice el pedido de facturas y la imprenta me devuelve los comprobantes, no me tengo que olvidar de recepcionar esos comprobantes, ¿sí? Entonces voy también al servicio de autorización de impresión y voy a la parte de recepción de CAI, en donde me va a aparecer que está pendiente de recepción. Si le doy el tilde en recibido, confirmo y ya me da como recepcionado, como que yo tengo los comprobantes. ¿Qué pasa si yo me olvido? Cualquier sujeto que quiere mirar el CAI de mis facturas le va a salir como que no está autorizado. ¿Por qué? Porque todavía falta que la FIB esté enterada de que yo recibí esos comprobantes. Por lo tanto, en cualquier momento ingreso, lo recepciono y ya con esto se subsana. El otro tipo entonces de emisión de comprobante es las facturas electrónicas. Dijimos que los sujetos categoría F en adelante son sujetos obligados. Los de que son categoría F en adelante resultaron obligatorios a partir del 1 de junio a emitir sus comprobantes en forma electrónica. ¿Qué tipo de sistemas de emisión tengo de forma electrónica? Es el web service, ¿sí?, que es el que funciona en forma online, mi servidor con el servidor de la FIB. Si yo tengo cualquier sistema de contabilidad tipo Tango o Begerman, se supone que ese tipo de sistema actúa en interfaz con la FIB y me emite la factura en forma electrónica. Si no lo tengo, puedo ir al servicio de comprobante en línea. No requiere empadronarse la emisión de factura electrónica. Lo que sí requiero es habilitar el punto de venta. Teniendo cualquier sistema de facturación dentro de lo que es el sistema de factura electrónica, debo habilitar un punto de venta para cada uno de esos sistemas. O sea que si yo tenía como un punto de venta el web service y, por ejemplo, la internet no me funciona de ese sistema que tengo y estoy obligada a emitir comprobantes, debería tener en forma complementaria habilitado el servicio de comprobantes en línea para poder entonces emitir el comprobante en línea, porque en definitiva yo soy un sujeto obligado a emitir comprobantes en forma electrónica. Si hago esto, ¿sí?, debería tener habilitado un punto de venta para ese servicio de comprobantes en línea. O sea que tengo que tener 2 puntos de venta distintos, que también van a ser distintos a los otros sistemas de facturación. O sea, comprobante de resguardo va a tener otro punto de venta.
cuando hablábamos de una operatividad de sistema, si bien lo remarcamos, ahí se los dejo, ¿sí?, escrito, qué pasa si no me funciona. Si dijimos que primeramente tengo que utilizar el sistema de facturación electrónica y si no lo puedo usar debería ir a mi comprobante de resguardo. ¿Dónde lo está dicho esto? En el artículo 9 de la resolución 3067, que es el régimen de factura electrónica para los monotributistas, que me indica que debería de emitir y entregar comprobantes según la resolución 100, que sería en este caso facturación manual. ¿Esto por qué? Porque la resolución 3067 dice que también utiliza como norma de fondo la resolución general 2485, que es la norma general de facturación electrónica. La norma general de facturación electrónica en su artículo 33 tiene previsto el caso de inoperatividad del sistema y que hay que ir a los otros sistemas de emisión de comprobantes. ¿Cuándo estaría exceptuada de emitir comprobantes en forma electrónica? Bueno, si yo desarrollo mi actividad como alguna de estas actividades que están exceptuadas dentro de la resolución 1415, no debería emitir comprobantes en forma electrónica. De la misma manera que si yo tengo actividad, operaciones con consumidor final, también estoy exceptuada de emitir comprobantes. Esto de que estoy exceptuada de emitir comprobantes cuando desarrollo operaciones con consumidores finales es una reforma que se hizo este año, ¿sí? Antes el monotributista, dependiendo qué actividad desarrollaba, si lo desarrollaba fuera de su lugar estaba obligado. Ahora el monotributista, cuando desarrolla sus actividades en general con consumidores finales respecto de este tipo de operaciones, ¿sí?, operaciones con consumidor final, no va a emitir factura electrónica, va a emitir factura manual. ¿Cómo emito una factura electrónica? Debo habilitar el servicio de comprobantes en línea, seleccionar el contribuyente. Previo a emitir el comprobante electrónica, primero debería de ponerle los datos adicionales del comprobante. ¿Qué son los datos adicionales del comprobante? Los que conocemos como que aparecen en formas preimpresas si yo fuera a emitir el comprobante por una imprenta. O sea, en los datos de mi inicio de actividad, si estoy inscripta en ingresos brutos, el número de inscripción y otros datos que quisiera poner como leyenda, que para determinadas operaciones que se rayan en capital o en provincia resulta obligación poner la leyenda de defensa del consumidor. Por eso, como leyenda, yo los puedo poner ahí abajo, ¿sí? Una vez que completo todos estos datos, recién ahí podría ir a generar un comprobante. ¿Cómo emito un comprobante? Voy a generar el comprobante, ¿sí? Voy a buscar el punto de venta que ya anteriormente lo tuve que haber dado de alta. Fíjense en que para factura electrónica, ¿qué tipo de comprobantes opciones me da? No me da tantos como las que teníamos por tipo de comprobantes cuando solicitaba el CAI. Solamente puedo hacer facturas, nota de débito y nota de crédito. O recibo C. No tengo las otras opciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque para las otras opciones es que están las excepciones en cuanto a la emisión de factura electrónica y entonces ahí voy a ir a la manual. En cuanto ahí dice nota de débito y nota de crédito, es importante remarcar que cuando yo tengo una factura que hice y la hice mal, la anulación de esa factura es con una nota de crédito, ¿sí? O sea, no puedo anular la pantalla porque no como las facturas impresas, sino lo que tendría que ir a hacer es hacer una nota de crédito espejo con mi factura y de esa manera entonces estaría anulando a la factura. Una vez entonces que establezco qué tipo de comprobante, acá me dice qué conceptos voy a incluir, si son productos, servicios o productos y servicios. Hoy en día, en los comprobantes en línea tienen la plataforma que es para todos igual. O sea que hoy por hoy, si yo quiero decir que hago productos o que hago servicios, cuando voy a la pantalla de generar el comprobante me sale igual a todas, con lo cual no hace falta, o mejor dicho, lo pueden poner, pero no significa que si me equivoco y puse productos, la pantalla me va a salir en general el comprobante distinto. Luego,
le pongo la fecha de emisión de comprobante, ¿sí? Si quiero poner el periodo facturado desde acta, también voy. Si quiero emitir el comprobante en moneda extranjera, le pongo el tilde, que es en moneda extranjera. Y ya acá lo que me pide es el dato de a quién le estoy emitiendo la factura, ¿sí? Ahí busco. Si yo ya venía emitiendo comprobantes, con poner el quit ya me trae todo, si no voy a tener que cargar a mi cliente, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, cuando le doy continuar, empiezo con la carga de la factura, ¿sí? Si yo facturo servicios, como acá me pregunta cuáles son la unidad de medida, yo podría poner unidades, ¿sí? No puedo dejar en blanco porque no me lo permite. O pongo unidades o también está como opción otras unidades. Si quisiera agregar otro ítem, ¿sí? Pongo agregar línea de descripción y cuando le pongo agregar ya se me genera una línea más como ítem a facturar. Una vez que cargué todos estos datos, se me aparece esta pantalla que dice que es el paso 4. Si todos los datos que cargué son correctos, le doy confirmar. Si algún dato que no cargué y me equivoqué son incorrectos, cuando hago volver, que haría esto, se me borra toda la pantalla de todo lo que cargué. Por lo tanto, y tampoco se puede guardar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no tengo todos los datos de la factura, no puedo guardar los datos. O sea que cuando me siento a facturar, tengo que tener los datos de la factura. Entonces, si me equivoqué, tengo que volver a cargar todo de nuevo, lamentablemente. Si no me equivoqué y puse todos los datos, le pongo confirmar y me genera la factura en forma electrónica. La factura se me genera en PDF. La resolución, cuando habla de generar el comprobante, me dice cómo es la puesta a disposición. No lo dice, ¿sí? Y hay una consulta en el ABC que dice que la puesta a disposición es a criterio de cada uno. Si yo a mi cliente le quisiera entregar el comprobante en PDF, se lo puedo mandar, ¿sí? Si se lo quiero imprimir, se lo imprimo. Total, ya la FIP tiene, cuando yo le di generar, ya tiene la información de mi factura electrónica. O sea que tanto la recepción de mi cliente como la guarda de mi duplicado es opción de cada uno como lo quisiera tener. Si yo quisiera consultar alguna factura, ¿sí? O las quisiera imprimir, voy a consultas y acá puedo consultar o por fecha, o por cliente, o por punto de venta, ¿sí? Y a partir de ahí lo que me hace es traer lo que seleccione. Y puedo imprimir, solamente eso. Bien. Bueno, yo voy a seguir con exclusión. Para ordenar un poco el tema, lo que hice fue separar la exclusión por dos supuestos. Obviamente todo esto artículo 20 de la ley, ¿no? Para ponernos en marco normativo, pero lo que hice fue distinguirlo en dos supuestos. El primero sería el exceso de los parámetros. ¿Cuáles? Los parámetros de categorización, ¿sí? Los que surgen de la ley. Y el otro serían otros presupuestos fácticos que presumen el exceso en los parámetros, ¿sí? Porque no siempre es exclusivamente por el exceso de los parámetros que se produce la exclusión. La exclusión puede ser voluntaria cuando el contribuyente determina que quedó excluido y lo informa al fisco, ¿sí? Ese es el procedimiento o la regla general, ¿sí? Autodeterminación de la exclusión, pero para los casos en los que no aplica la voluntariedad, siempre tenemos un mecanismo alternativo, que en este caso sería la exclusión de oficio, que también está regulada en la ley de monotributo, y es para aquellos casos en los que el fisco detecta en virtud de sus facultades que el contribuyente está excluido, ¿sí?
Por lo general, las presunciones que aplica la AFIP para excluir de oficio tienen que ver con los presupuestos fácticos y no con el exceso en parámetros en sí mismo. Por eso lo asocia así, pero no es privativo, ¿sí? O sea, el fisco también podría, en función del régimen informativo, detectar que está excluido la facturación y ahí se excluyó en el parámetro ingresos, que es el más común, ¿sí? O sea, no es que es exclusivo uno de otro, pero por lo general, cuando se producen exclusiones por cruce de datos, tienen que ver con otros presupuestos que presumen un exceso de los parámetros. Igual ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, el exceso de los parámetros, acá no me voy a detener demasiado porque esto es lo que todos conocemos, ¿sí? Cuando se excluye, ¿por qué? Porque los ingresos superan el importe de ingresos establecido en la categoría máxima, ya sea para venta de bienes o prestaciones de servicios. El otro supuesto es cuando excede el máximo establecido en la categoría I para lo que es superficie afectada a la actividad. El otro es para el parámetro alquileres devengados, ¿sí? Tomando como referencia también el ingreso máximo de la categoría I. Otros supuestos, este es un poco más interesante, que es el caso de los empleados. Vieron que para determinados casos nosotros tenemos que, o sea, todo lo que es venta de bienes, determinadas categorías se exigen una cantidad mínima de empleados. ¿Y qué pasa si yo tengo una desvinculación laboral? Puede ser por renuncia o puede ser por despido, es independiente. Lo que dice la ley es que cuando la nómina se repone en el mes siguiente al que se produjo la baja, no estaría en situación de exclusión. O sea que si yo tengo una baja en la nómina y estoy justo porque tengo la cantidad exacta de empleados que necesito para permanecer en esa categoría, sí o sí debería incorporar un nuevo empleado al mes siguiente a más tardar, porque si no ya estaría en situación de exclusión. El otro supuesto es el precio unitario de venta, ¿sí? Cuando tengo un bien que excede el precio unitario, ya quedé fuera del régimen, ¿sí? Bueno, esto, como les decía, no me voy a detener demasiado porque es lo de siempre. Y esto es lo otro que yo denominé de alguna forma presupuestos fácticos que presumen el exceso de los parámetros. Y acá está lo interesante, ¿sí? Entonces, arrancamos con los que adquieran bienes o tengan de índole personal que resultan incompatibles con el ingreso máximo previsto para la categoría en la que está encuadrado. Sí, acá tenemos miles de casos. Ejemplos típicos: gasto de tarjeta de crédito. Alguno recordará el monotributista fanático del deporte que viajó al Mundial y que cuando volvió se encontró con un doble disgusto. Primero, porque a Argentina no le fue como esperaba, y segundo, porque quedó excluido del monotributo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un presupuesto. Otro caso es el de los depósitos bancarios, y acá, atención, porque hablamos de debidamente depurados. ¿Esto qué significa? Que todas las acreditaciones bancarias en sí podrían inferir una exclusión del régimen, pero cuando la ley dice debidamente depurado, significa que en una fiscalización más detallada debería detectarse a qué obedecen. ¿Sí? El caso típico del monotributista en relación de dependencia, seguro que tiene acreditaciones bancarias que exceden su categoría, pero porque responden a una actividad diferente, ¿sí? Entonces, ahí importante el tema de debidamente depurados. Y después el otro supuesto, que también es muy común, es el que realizando prestaciones de servicios se categorizan como venta de bienes. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, la venta de bienes tiene unas categorías adicionales que no están previstas para la prestación de servicios. Y entonces, aquel que todavía no está del todo decidido en pasarse al régimen general dice, bueno, me cambio, en lugar de prestación de servicios hago venta de bienes y tengo un plus incorporando empleados en relación de dependencia para ese caso, pero podría permanecer en el régimen. Ante una detección de este supuesto, bueno, ya tenemos una exclusión directa. Y acá quiero hacer una aclaración porque esto también está en la ley, pero una salvedad, ¿sí? Este apartado está desde siempre, ¿sí? Hablamos de las compras y los gastos vinculados con la actividad. Fíjense que en el primer punto habla de un importe, o sea, que las compras o los gastos que tenga el pequeño contribuyente superen durante los últimos 12 meses el 80% de los ingresos brutos máximos fijados para las categorías J, K o L. ¿Sí? Acá tenemos un tema porque en el nuevo monotributo ya no tenemos categoría L, ¿sí? O sea que hay un parámetro menos.
Esto evidentemente cuando se hizo la reforma no se tuvo en cuenta. Y para el otro caso, que es la prestación de servicios, aún es más interesante porque en realidad me hace referencia a la categoría I. La categoría I ya no está. Con lo cual entiendo que este supuesto ya no aplicaría para exclusiones a partir de cuando, de la vigencia de las nuevas categorías, ¿sí? O sea, yo no podría sufrir una exclusión fundado en este inciso porque ya no hay parámetro de comparación, ¿sí? En lo que tiene que ver con prestación de servicios. Que no significa que no me excluyan por otro motivo, ¿sí? Es exclusivamente lo que tiene que ver con este apartado, que bueno, quedó desactualizado porque evidentemente el legislador no tuvo en cuenta la modificación en las categorías, ¿sí? ¿Qué otros casos aplica la exclusión? Cuando tengo operaciones que no están respaldadas por factura, ¿sí? A ver, ¿en qué casos? En aquellos casos en que esté obligado a emitir comprobante. Hay algunos supuestos en particular, contemplados en la RG 1415, en los que no está obligado a emitir comprobante. No aplica para esos supuestos, ¿sí? Estamos hablando exclusivamente de aquellos casos en los que está obligado a emitir comprobante y por algún motivo no lo hace. Y después esto, que algo les mencionó Adri en su exposición cuando habló de las unidades de explotación y la actividad económica. El tema de 3, hasta cuándo es 3, cómo se cuenta 3. Y bueno, yo acá les recuerdo un ejemplo que es muy común, o sea, en las consultas nos suele suceder que de repente un ejemplo clásico, un profesional médico, ¿sí? ¿Por qué digo médico? Porque el médico no necesariamente necesita una oficina, ¿sí? Puede ser que preste su servicio profesional en un hospital, una clínica. Entonces partamos del supuesto de un profesional que no tiene unidad de explotación porque presta su servicio fuera, ¿sí? Y tiene 2 inmuebles destinados a alquiler. Entonces yo digo, bueno, a ver, 2 actividades, ¿sí? Locación de inmuebles por un lado, prestación de servicios profesionales por otro. ¿Y cuántas unidades de explotación? En principio 2, ¿sí? Porque tendría la locación del inmueble, que por cada uno de ellos cuenta como 1, ¿sí? Ahora bien, ¿qué dice la resolución y el decreto para aclarar un poco esto? Dice, bueno, cuando se habla de unidades de explotación o actividades, hay que considerarlo como fuente de ingreso, ¿sí? Y ahí aclara un poco la cosa, porque entonces, supongamos que este mismo ejemplo, el médico hereda un inmueble más, que lo destina a alquiler. Entonces, en un razonamiento estrictamente literal, yo digo, bueno, a ver, tiene 3 unidades de explotación y 2 actividades, ¿sí? Porque pues sigue teniendo la prestación de servicio profesional más la locación del inmueble. Sin embargo, si yo lo analizo desde el punto de vista que me establece el reglamento, que es fuente de ingreso, entonces ahí está claro que queda excluido, ¿sí? Porque cada inmueble es una fuente de ingreso y el ejercicio de la profesión también. Entonces, en ese caso, quedaría excluido porque incorpora una 4ª fuente de ingreso y el régimen le permite hasta 3, ¿sí? Bueno, después, ¿en qué otros casos procede la exclusión? Cuando haya perdido la condición de pequeño contribuyente. ¿Cuándo podría hacer esto? Por ejemplo, cuando realiza importaciones, ¿sí? Habíamos visto que en el caso de importaciones no se admite la inscripción al régimen simplificado. Y este último tiene que ver más con una cuestión laboral, que es cuando está incluido, esto es una incorporación que sufrió la ley, que habla de la inclusión en el registro público de empleadores con sanciones laborales, ¿sí? El REPSAL. ¿Cuándo? Cuando la sanción esté firme. Si la sanción está en trámite, no está firme, entonces no se cuenta como un antecedente, ¿sí? Tiene que tener antecedentes en este registro y como consecuencia de eso, entonces va a quedar excluido, ¿sí? Bueno, hasta aquí serían las causales de exclusión, ¿sí? Lo que más o menos todos conocemos, que viene del artículo 20 de la ley, nada nuevo. Y lo que ahora vamos a analizar un poquito más es cuáles son los procedimientos que puede utilizar el fisco para aplicar la exclusión, ¿sí? Si bien para la recategorización de oficio eran 2, acá tenemos una más, ¿sí? Por las dudas siempre hay que tener un procedimiento adicional, entonces a falta de 1 tenemos 3. El primero es el mismo que tenía previsto para la exclusión de oficio, ¿sí? Porque en realidad tiene 2 apartados. En una parte habla de la recategorización de oficio, y por otro lado la exclusión, que es la RG 2847. Después tenemos la RG 3328, que está específica de aquellos casos en los que haya actividad
gastos o acreditaciones bancarias incompatibles con la categoría. ¿Sí? Reglamenta específicamente aquellos apartados que tienen que ver con los gastos de tarjeta de crédito, acreditaciones bancarias, ¿sí? O gastos de índole personal, dice en realidad. O sea, no solo tarjeta de crédito. De repente, el monotributista que compra un auto de alta gama incompatible con sus ingresos también encuadraría dentro de este procedimiento. Y el último es el de la 3640, que es de acuerdo a el cruce sistémico, ¿sí? Bueno, vamos a ir a cada uno de ellos. El primero, bastante similar a lo que vimos en lo que tiene que ver con recategorización de oficio, ¿sí? Este se da en el ámbito de una fiscalización. Lo que hace el inspector es presentarle la documentación que acredita que quedó excluido, le informa en la resolución a partir de qué fecha y le da un plazo de 10 días hábiles para que el contribuyente formule el descargo y presente las pruebas que considere, ¿sí? Esta resolución, que es la que va a emitir el juez administrativo, finalmente lo que va a hacer es confirmar la categoría en la que está o podría ordenar el archivo de las actuaciones. ¿En qué caso sería eso? En el supuesto que finalmente la prueba que aporte el contribuyente termine derribando esta presunción del fisco de que quedó excluido. Si no pasara eso, o sea, si se confirma la resolución de exclusión, entonces tiene habilitado nuevamente la opción de la presentación del recurso residual del artículo 74 del reglamento de la ley de procedimiento. En este caso, vía tradicional, digamos, ¿no? Presentando la nota en la dependencia que corresponde al contribuyente. O sea, acá no hay ningún agregado online. Vamos al otro procedimiento. Este procedimiento es el que aplica exclusivamente para aquellos casos en los que se detecta un exceso en las acreditaciones bancarias o cuando hay gastos de índole personal que exceden el límite de la categoría, ¿sí? Para estos casos el procedimiento es similar al de la 2847, o sea, lo único que cambia es que en este caso el inspector pone en conocimiento del contribuyente que detectó esas inconsistencias y puede ser en el marco de una fiscalización electrónica o una fiscalización presencial, ¿sí? De todas formas, en estos supuestos se lo notifica. ¿Para qué? Para que presente el descargo que corresponda. La probatoria que tiene que presentar en este caso es justamente que, o sea, se tiene que basar en ¿qué? En decir que los ingresos o los gastos en los que incurrió responden a una acumulación. Puede ser que yo tenga un ahorro de ingresos de ejercicios anteriores o bien que corresponden a una actividad por la que no está incluido en el régimen simplificado, ¿sí? Vuelvo a traer el ejemplo de la relación de dependencia que tiene un gasto de tarjeta de crédito alto, incompatible con la categoría de monotributo, pero lo justifica desde el punto de vista del ingreso en relación de dependencia. O también lo podría justificar con un ahorro, ¿sí? Decir, bueno, vengo facturando desde hace muchos años, tengo un plazo fijo, lo tengo acumulado, ¿cómo lo podría demostrar? Y un supuesto sería teniendo declaración jurada de bienes personales, por ejemplo, ¿sí? Ahora son 800.000, pero hasta el año pasado eran 305.000 pesos. Entonces, de repente, un ahorro podría justificarse de esa forma, ¿sí? Entre otras cosas, una acreditación bancaria. Hay un montón de elementos que podría demostrar en este sentido. La novedad que tiene este procedimiento es que si al momento de presentar el descargo se detecta que en realidad no está en situación de exclusión, sino que lo que debería hacer es recategorizarlo de oficio, el procedimiento se reencausa en ese sentido. ¿Qué significa esto? Que en lugar de excluirlo, le van a elaborar un acta donde le van a modificar la categoría, por ejemplo. Si correspondería, por ahí no corresponde ni recategorización ni exclusión, entonces en ese caso, nuevamente, archivo de las actuaciones y se terminó el proceso. En el caso de que no se diera ese supuesto y se confirma la exclusión, entonces de vuelta tenemos la vía de la presentación del artículo 74 del decreto reglamentario, o sea, el recurso residual. La resolución de este recurso agota la vía administrativa, es decir, si yo quiero seguir discutiendo esto, entonces ya tendré que pasar a la instancia judicial. Ahí está. Y por último, el nuevo, ¿sí? El online, que es el moderno. Este está reglamentado en la Resolución General 3640 y en general procede para aquellos casos en que
por cruces de bases de datos de la administración se detecta que el contribuyente está en situación de exclusión. Acá hay una cuestión, porque en realidad la normativa dice se pondrá en conocimiento al contribuyente. Entonces ahí empezamos con una cuestión, ¿no? Porque se pondrá en conocimiento. ¿Se pondrá en conocimiento es lo mismo que notificar? Y no sé, yo creo que para que me pongan en conocimiento con el tenor de una notificación debería ser una notificación en los términos del artículo 100, ¿sí? Notificación por carta con aviso de retorno, por funcionario del fisco o eventualmente la fiscalización, la notificación electrónica que ya hoy por hoy está prácticamente implementada en la mayoría de los contribuyentes. Y entonces ahí una salvedad porque, bueno, pondrá en conocimiento, a mi humilde entender, no es lo mismo que notificación, debería estar aclarado. De todas formas, por las dudas, hay otros medios para poner en conocimiento al pequeño contribuyente de la feliz noticia que quedó excluido. La primera, la publicación en el sitio web de la AFIP, a partir del primer día hábil de cada mes. ¿Sí? Se puede entrar, yo creo que ahí lo había puesto, sí. Les puse la pantalla, se ve chiquito porque hice una captura grande, pero ahí abajo, en esa letra que no se ve, dice esto: monotributistas, exclusión de pleno derecho. Si ustedes tipean la quit, van a poder ver si está excluido o no, ¿sí? Ese es para el primer supuesto, en la página de la AFIP. Después se publica en el boletín oficial. Y además se hace saber a través de la constancia de inscripción. O sea, cuando yo tipeo mi quit y pongo mi constancia de inscripción, me sale excluido, artículo 21, anexo ley, ¿sí? Entonces ahí ya tengo 4 formas de tomar conocimiento de que estoy excluido. Para saber cómo esto es electrónico, digo, ¿cómo sé? Porque en los otros casos tengo la notificación del inspector que me dice quedaste excluido por tal o cual motivo. En este caso no tengo eso. Entonces lo que tengo que hacer es entrar al servicio web monotributo exclusión de pleno derecho, que ese está habilitado para los que están adheridos al régimen simplificado de oficio. O sea, el fisco ya lo habilitó con clave fiscal, cualquiera que entra lo va a tener. No se asusten porque que lo tengan ahí no significa que quedaron excluidos, ¿sí? O sea, en general, cuando entran y no hay ningún problema, les dice este contribuyente no detecta ninguna causal de exclusión, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya está habilitado. A través de eso puedo tomar conocimiento de cuál es la causal de exclusión y en virtud de eso, ¿qué hago? Presento el recurso, ¿sí? Presento la impugnación. Acá de vuelta voy a la vía de la impugnación ante el director general, artículo 74, con efecto devolutivo, ¿sí? De vuelta, la ejecución del acto no se suspende. Mientras yo tramite y discuta esto, voy a tener que pasar al régimen general. No voy a poder permanecer en el monotributo porque no tiene efecto suspensivo este recurso. Igual que para el caso de recategorización de oficio, puedo consultar el estado del trámite a través del mismo servicio y también podría desistirlo en el caso de que diga, bueno, la verdad, no quiero seguir con esto, me paso al régimen general, se termina el problema. En cualquier momento tienen la opción de ingresar y desistir del trámite. Y la resolución de vuelta, agota la vía administrativa, significa que si quiero seguir peleándome tendré que ir a la vía judicial porque ya agoté todas las posibilidades de recurso ante la administración. Bueno, esto lo paso. Acá vamos a los efectos, ¿sí? O sea, bueno, entonces, causales de exclusión, los 3 procedimientos posibles. Ahora, ¿qué efectos produce esta exclusión? Bueno, el primer efecto es la adhesión al régimen general. Si bien la ley dice que es a partir de la hora 0 del momento en el que se produce la causal de exclusión, la resolución 2746 aclara que el contribuyente tiene 15 días para informar la situación de exclusión, ¿sí? O sea, se produce hoy que es 4 de septiembre, o sea, yo tendría 15 días hábiles para informar esa exclusión sin que se produzca inmediatamente, ¿sí? Porque además, o sea, en general lo que sucede en el sistema es que si yo voy a aplicar a rajatablas la norma, me quiero dar de baja hoy y quiero dar de alta al régimen general con fecha 5, el sistema me dice que no se puede porque está adherido al régimen
anterior, ¿sí? O sea, sí o sí, si quisiera ser tan estricto y aplicar doble régimen en el mismo mes, tengo que hacerlo vía multinota, porque no tengo posibilidad de hacerlo por sistema. Entonces, lo importante es que esta exclusión tenga efecto en el mes en el que se produce. Si esto está sustentado por la jurisprudencia, yo ahí les puse en el material 2 fallos de Cámara que dicen que la exclusión debe informarse en el mes en el que transcurre. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también yo doy el ejemplo, ahora digo 4 de septiembre, pero supongamos que haya sido, no sé, 28 de agosto la exclusión, ¿sí? En la causal, la factura que me hizo caer del régimen fue el día 28 de agosto. Entonces, de acuerdo a la 2746, yo tendría 15 días para informar esa baja. ¿Los tengo? Sí, por supuesto, pero cuando los informe voy a tener que decir que la exclusión se produjo en el mes de agosto, ¿sí? No podría decir que fue en septiembre porque, si bien la ley no está del todo clara, la jurisprudencia de Cámara ya se ha pronunciado en ese sentido, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la otra consecuencia? El alta en los impuestos que corresponden, los recursos de la seguridad social. ¿Sí? Tendré que dar un alta autónomo, si IVA, ganancias, si corresponde o no, tendré que ver qué tratamiento tributario tiene la actividad por la que quedé excluido y en función de eso adherirme al régimen, ¿sí? Y después, la otra cuestión importante es el impuesto integrado. ¿Sí? El impuesto integrado que venía pagando, ¿por qué? Porque si yo estoy en una exclusión voluntaria, digo, bueno, listo, a partir de ahora paso al régimen general, pero no siempre la exclusión es voluntaria, ¿sí? Muchas veces tenemos exclusiones retroactivas. Entonces, si yo venía pagando impuesto integrado, eso lo voy a poder tomar como pago a cuenta de las obligaciones que correspondan al régimen general, ¿sí? Por lo general se toman en el IVA. Bueno, acá están los fallos que les decía, se los dejo ahí como dato, lo de la fecha en el mes, perdón. Bueno, a ver, el otro efecto. El sujeto no puede reingresar al régimen por 3 años calendarios. Acá se presenta a veces la dificultad de decir 3 años, ¿cómo cuenta? Los años no cuentan aniversarios, ¿sí? O sea, no es que el Código Civil habla se cuenta en año aniversario, un año sería 4 de septiembre de 2018. Así no corre acá, ¿sí? Esto es diferente. La ley dice años calendarios posteriores a la exclusión. Entonces, si yo sufro una exclusión, ya sea el 2 de enero o el 29 de diciembre, siempre va a empezar a contar a partir del 1 de enero de 2018. Y de ahí 3 años calendario. ¿Sí? Esto a veces genera ciertas confusiones porque uno cuenta por aniversario y dice ya estoy en condiciones, no. Entonces a veces según la fecha en la que haya operado la exclusión podría ser casi 4 años. Si yo tengo una exclusión que se produjo más cerca de enero, entonces el efecto va a ser casi 4 años para reingresar al régimen. Y después lo que me pareció que es lo que por ahí más preocupación genera es en el caso de exclusión retroactiva 2 cuestiones importantes. La primera, ¿cómo calculo el débito fiscal? ¿Sí? Porque una cosa es tener una exclusión de 2 meses para atrás y otra cosa es que me llegue una notificación con una exclusión desde noviembre del año 2015. ¿Sí? No estamos en la misma circunstancia. Entonces, una de las cuestiones que nos quita el sueño es ver cómo se calcula el débito fiscal que surge de esas operaciones y la otra, puedo computar crédito fiscal, ¿sí? En cuanto a esto, hay algunas cuestiones que me pareció importante destacar. Vamos primero al débito fiscal, ¿sí? El débito fiscal, hay 2 posturas, por lo menos. Vieron que en esto casi nunca hay una doctrina unánime. El Tribunal Fiscal, en varios pronunciamientos que ustedes los tienen ahí citados, ha interpretado que el monotributo es un impuesto integrado que comprende el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, cuando se factura un consumidor final, debería considerarse IVA incluido, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que si yo tengo facturas emitidas a consumidores finales, para determinar el débito fiscal que debería ingresar por esas operaciones, tendría que hacer el monto total facturado dividido 1.21. Exactamente lo mismo que hace un responsable inscripto que factura B, ¿sí? Ese es el razonamiento del Tribunal Fiscal en varios pronunciamientos. ¿Qué dijo la Administración respecto de esto? ¿Qué les parece que pudo haber dicho?
que no corresponde porque el monotributista no factura IVA, ¿sí? Y entonces no corresponde, o sea, no debe considerarse que está incluido en el precio. Esto está confirmado en el espacio consultivo Acta 3 del 22 de junio de 2016. Igual ustedes lo tienen ahí, lo pueden ver en nuestra página y en la página de la AFIP, está disponible. Yo acá lo acoté para que quede un poco más simple, ¿sí? Esto en cuanto al débito, ¿sí? Entonces, si bien el Tribunal Fiscal tiene un criterio, la realidad es que el fisco tiene otro. Imagínense que cuando esto se produce en el ámbito de una fiscalización, la administración solicita que se ingrese el total del débito, si es como todo fuera neto de IVA. Vamos al crédito. En el caso del crédito fiscal, lo mismo, ¿sí? ¿Qué hacemos con el crédito fiscal? ¿Puedo computar algo de ese crédito fiscal o no? Yo, monotributista, recibí facturas de un responsable inscripto que obviamente me emitió un comprobante tipo B, porque al ser monotributista es el tipo de comprobante que me corresponde. ¿Tiene IVA incluido? Y sí, si es una operación grabada lo tiene. Ahora, la pregunta del millón es, ¿puedo computar el crédito fiscal que corresponde? Bueno, ahí de vuelta biblioteca dividida, ¿sí? ¿Qué dijo el Tribunal Fiscal? Sí, siguiendo el mismo criterio que sostiene para el caso en el que permite considerar el débito incluido en las operaciones a consumidor final. ¿Qué dijo la administración? Que se mantiene el criterio, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que en principio no podría considerar crédito fiscal resultante de esas operaciones. ¿Por qué? Porque en realidad no está discriminado, que es uno de los requisitos para el cómputo del IVA facturado, ¿sí? Para que yo pueda convertir IVA facturado en crédito fiscal, sí o sí necesito que el impuesto esté discriminado. Sin embargo, hay una luz de esperanza. No todo está perdido, yo sé que ya se quieren ir, pero bueno, por lo menos espérenme un ratito porque esto es interesante. Fallo de Cámara reciente, 25, me emociono y ya me equivoco en la fecha, 25/4/2017, ¿qué dijo la Cámara? Que corresponde el cómputo del crédito fiscal para el caso de los contribuyentes excluidos. ¿Por qué? Primero, cuando se trate de una factura que le emitió un responsable inscripto, que se trate de un bien grabado, que haya ingresado debidamente el débito fiscal y que se encuentre contabilizado. ¿En qué se basa el fundamento de la Cámara para conceder esta posibilidad al monotributista? En que en el momento que recibió el comprobante estaba imposibilitado de recibir una factura A. ¿Por qué? Porque su condición de monotributista le impedía recibir un comprobante con IVA discriminado, ¿sí? En función de eso, entonces, tenemos esta luz de esperanza que se abre porque, bueno, tengamos en cuenta que el espacio consultivo se basó en los fallos del Tribunal Fiscal, que si bien son muy importantes porque entienden en la cuestión técnica tributaria propiamente dicha, no es la opinión de la justicia, ¿sí? Sabemos que el Tribunal Fiscal depende del Poder Ejecutivo. Esto es Cámara, obviamente tendremos que esperar a qué dice la Corte seguramente, ¿no? Y en cuanto a esto, vuelvo acá para atrás un segundito, porque hay otra cuestión que tiene que ver con el dictamen 55 del 2009. Este dictamen, en realidad, de lo que habla al revés. Y acá me corro de la óptica del monotributista excluido y voy al responsable inscripto que recibe una factura de un monotributista. En este dictamen lo que se planteó fue una serie de monotributistas que quedaron excluidos, que lo que hicieron fue refacturar al responsable inscripto bajo su nueva condición, ¿sí? O sea, el caso eran comisiones, entonces ¿qué hacen? Facturan las comisiones y le adicionan el IVA. Entonces, la consulta que se hizo, o sea, que hizo el receptor del comprobante, si se podía computar el crédito fiscal proveniente de esa refacturación, la respuesta del fisco fue sí. En ese caso es procedente el cómputo del crédito. Pero tengan en cuenta que esto es desde la óptica del que recibe el comprobante y no desde el monotributista excluido, ¿sí? A esto les voy a agregar algo que es la última consulta que tuvimos del grupo Enlace. Acá, ya se me había perdido. Del 27/4/2017, acá se consulta respecto de esto si resulta procedente el cómputo del crédito fiscal cuando se trata de un monotributista que quedó excluido, refacturó como responsable inscripto y después, como consecuencia de la modificación de la ley, reingresó al régimen. O sea,
Se fue, volvió y volvió otra vez, ¿sí? En ese caso, la respuesta fue no. Si el crédito fiscal no es computable en ese caso, ¿por qué? Porque ya el monotributista que refacturó volvió a su condición de sujeto del régimen simplificado. Si entonces, en ese caso puntual del monotributista que reingresa al régimen, no aplica el cómputo de crédito fiscal para el caso de refacturaciones, ¿sí? Bueno, y finalmente, esto ya está, 2 cuestiones. ¿En qué casos no hay causal de exclusión cuando hablamos de importación? ¿Sí? Porque las importaciones dijimos que hacen excluir al monotributista. Hay 3 supuestos en los que no, cuando se trata de reimportaciones, ya sea porque fue un bien que se exportó y vuelve por una modificación técnica o por una devolución por falla, ¿sí? En todos esos casos, en esos supuestos no se produciría la causal de exclusión porque en realidad no es una importación propiamente dicha, sino que es una reimportación como consecuencia de una exportación que sí está incorporada al régimen, ¿sí? Y lo último que tengo para contarles es la diferencia entre renuncia y exclusión, que a veces uno la pasa así, parece que fuera lo mismo y en realidad no lo es. La renuncia es cuando el pequeño contribuyente, aún estando en condiciones de permanecer en el régimen general, del régimen simplificado pasa voluntariamente al régimen general, ¿sí? El efecto es el mismo, ¿sí? Una vez que se produjo la renuncia, durante 3 años no puede volver al régimen, ¿sí? Sin embargo, el artículo 37 del reglamento dice que cuando se produzca la renuncia por una actividad X y quisiera reingresar al régimen por una actividad diferente, si lo hizo en oportunidad de renuncia, va a poder volver, ¿sí? Cosa que no sucede para el caso de la exclusión. Si la exclusión es cuando quedó fuera porque excedió de todos los parámetros y en principio no estaría en condiciones de reingresar hasta tanto se cumpla el plazo de los 3 años calendario, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a contestar las consultas que nos dieron por escrito. Empieza Adriana. El material que dijimos que está colgado en la página está dentro de lo que es la actividad. Sí, mucha gente ya nos dijo dónde está, que no la pueden bajar. Lo más probable es que si todos quieren entrar y dicen que está en blanco es porque evidentemente se está colgando la página al querer ingresar todos, se me ocurre. El material lo cargué a la mañana y lo probé antes de las 9:30 que esté la charla, o sea que se podía ver, ¿sí? Lo más probable es que si todos queramos entrar no lo podamos poder bajar, pero colgado está hoy en la página principal porque ahora está la actividad. Después hay que buscarla como noticia porque esto no es una RCIT que uno entra en lo que es capacitación. Hay que buscarla como noticia y el material ahí lo van a tener. Bueno, yo voy a ir unificando las consultas, hay muchas que son reiteradas, hay un tema de aporte previsional que ahora lo voy a aclarar también. Voy a empezar con una consulta que nos dice, si un sujeto monotributista alquila inmuebles por un valor superior a 1.500, que es el valor que la ley de IVA nos establece como exento, ¿no? Hasta ese valor estaría exento de IVA. Si puede entrar en el monotributo, no hay ningún problema, se puede ingresar al monotributo y si tiene locales y tiene inmuebles con destino a casa habitación, en la medida en que no se superen las 3 unidades de explotación, puede ingresar al monotributo por los alquileres. ¿Qué tengo que tener en cuenta en los alquileres? Que no superen los 700.000 al año, ¿eh? Si el alquiler es de 3.000, 4.000 pesos y es un local comercial, voy a poder estar en el monotributo porque en el año me va a dar 60.000, 50.000 pesos. ¿Está? Se puede, no hay ningún problema, no importa, porque justamente el monotributo, las actividades pueden estar grabadas en el IVA, con las excepciones que puntualmente establecimos, pero si es una actividad de alquiler de inmuebles, es lo mismo que la actividad profesional, está alcanzada por el IVA. Lo único que tengo que tener en cuenta son los parámetros de ingresos en este caso. Otra consulta que se da reiteradamente es por las exportaciones. Un monotributista puede exportar, lo que yo aclaré es que no puede importar, porque bueno, eso es un requisito que también lo habíamos conversado ya, el registro de importador y exportador
impide la inscripción en el IVA. Pero el sujeto puede exportar servicios, por ejemplo. Se dan muchos casos que un profesional, a veces en materia de sistemas, presta un servicio al exterior, ningún problema. Ese servicio, si lo tengo que facturar en dólares o en otra moneda, lo tendré que considerar al tipo de cambio de Argentina y obviamente me va a computar como ingresos. Bueno, y esta que es una consulta que se dio reiteradamente, tal vez lo pasamos un poquito rápido el tema. Un monotributista, acá dice persona humana, que tiene ingresos de categoría D, con 3 inmuebles y es jubilado. Si tiene que aportar componente previsional. Bueno, acá hay una aclaración importante. Cuando yo alquilo inmuebles, esta actividad por la ley 24241, que es la ley previsional, es una actividad considerada como de renta pasiva, no aporta al sistema previsional. Esto también lo receptó la resolución, está bien aclarado en la 2746, en la resolución 2746, en el artículo 32, inciso E, le dice que no aportan al componente previsional los sujetos que se dedican a la locación de bienes inmuebles. Así que en este caso es jubilado, pero su actividad esta persona es jubilada, pero su actividad son 3 inmuebles en alquiler. Por lo tanto, no va a aportar el componente, pero no por el tema de jubilado, sino que ya la actividad está exceptuada del aporte previsional. Acá, bueno, una persona que no paga el componente, se jubiló en el año 2008, no paga el componente jubilatorio, debería, en este caso no aclara la actividad, pero bueno, si es una actividad profesional, debería de pagar la categoría A. Y aparte, bueno, lo que dice es que paga a través de sus cuentas gastos de terceros. ¿Y esto cómo lo justifica? Bueno, este es un problema que lo vemos reiteradamente en otras consultas. Algunos pagan, tienen la tarjeta, adicionales los hijos, otros pagan por las cuentas gastos de otros. Bueno, esto no está depurado. Y todavía, bueno, no conocemos cómo el fisco lo va a depurar esto, ¿sí? Tal vez voy a tener que, como dijimos antes, hacer un papel de trabajo, depurarlo yo como profesional previamente y en caso de que tenga algún problema con el fisco, alguna fiscalización, lo tendré que justificar. Veremos cómo sigue este tema, porque esto es muy nuevo. Recién ahora se están publicando estos datos, si bien el fisco hace rato que ya los tiene. Bueno, acá también esta consulta se da reiteradamente. ¿Qué pasa con el tema de la 27346? Que yo había aclarado que el artículo 52 de la ley se modifica a través de esta ley, el 52 de la ley de monotributo lo modifica la ley 27346 con respecto a los parámetros que a partir del mes de septiembre deberían de haberse modificado. Bueno, por ahora para la recategorización y para la confirmación tendremos que tomar el parámetro que está hoy vigente. De hecho, ya hay gente que ha confirmado, porque a partir del 1 de septiembre ya se podía confirmar. Así que bueno, todas estas consultas las receptamos, pero bueno, lamentablemente con la tabla que hoy contamos es con la tabla de enero 2017, ¿sí? No hay una nueva tabla, no hay. Lo que pasa es que en septiembre debía de haber el fisco analizado en base a los índices de los 2 últimos meses, pero no lo hizo. Por el momento la tabla vigente es la que hoy tenemos y tenemos que manejarnos con eso. Ya no tenemos otra cosa. Sí, si saca algo hoy, en realidad ya hay mucha gente que confirmó con la categoría, con la tabla que tenía. Yo entiendo que hay que utilizar la tabla que hoy está vigente, no podemos inventar otra cosa, porque tendríamos que inventarla la tabla. No tenemos los índices, o sea, lo que hoy está vigente es esto, ¿sí? Tendremos que usar esta tabla. Bueno, acá hay una persona que consulta, cliente inscripto como monotributista y desde hace 15 meses no imprimió facturas, no tiene CAI.
¿Cómo confirma la categoría? Esta persona va a tener un problema porque tiene un desvío bloqueante. Primero va a tener que solucionar, más allá de que a veces pasa, se inscriben en el monotributo y no hacen facturas, porque de pronto son jubilados, están en relación de dependencia, no les surgió, pensaron en un trabajo, se inscribieron y después no surgió. En este caso hay que mandar a imprimir facturas, porque si no, no va a poder seguir adelante, y confirmar, tiene que confirmar. Acá tiene una persona, bueno, acá hay uno de ustedes que consulta por 3 alquileres en el país y un alquiler en el exterior. Si puede ser monotributista. No, porque ya acá tiene 4 unidades de explotación. Algunas de streaming también vamos a contestar. Un propietario de un inmueble lo quiere poner en alquiler y trabaja en relación de dependencia. Debe facturar ese alquiler, sí. Entonces, elige su categoría de monotributo según el canon locativo, o sea, según el alquiler. Sea comercial o de vivienda, sí, tiene que hacerlo en función al alquiler. La relación de dependencia no cuenta en el ingreso, lo dijimos. El artículo 12 del reglamento, tanto sea para la adhesión, categorización o recategorización, la relación de dependencia no cuenta. Acá hay una persona que consulta que, bueno, un cliente tuvo ingresos extraordinarios y que hoy en el cálculo debería de subir 2 categorías. Si esto, por ser excepcional, lo puede no considerar, no. Lamentablemente, los ingresos son del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017. Si está este ingreso, hay que considerarlo. Y bueno, si es extraordinario, en un año ya no va a ser tenido en cuenta aproximadamente, porque si fue en este último cuatrimestre, en un año ya no va a ser tenido en cuenta. Bueno, la cuota de monotributo, bueno, cuando nos aparecen en mi categoría nuestros datos, aparece la cuota de monotributo. Yo hice unos cálculos, esa cuota de monotributo es la que es la sumatoria de las que yo pagué desde el 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017. Lo hice el cálculo con una persona y me dio exacto. Tenemos que tener en cuenta que los 4 primeros meses fueron de la tabla vieja. No hagamos, por ejemplo, la categoría A, si únicamente aporta componente previsional, supongamos, a 68 por 12, no. Tenemos 39 por 4 meses y 68 por los otros meses. Eso en el caso de una persona en relación de dependencia que no aporta otra cosa, ¿sí? O sea, los 4 primeros meses van por la categoría, van por la tabla anterior y los 8 meses siguientes por la tabla nueva. Bueno. ¿Qué pasa con, esta pregunta también se hizo frecuente, con un taxista que no emite facturas, está exceptuado por la 1415 y no tiene un punto de venta manual habilitado? Bueno, estos casos, digamos, se detecta esta inconsistencia porque la AFIP detecta por todos los que no tienen CAI habilitado. Y esto habría que aguardar una adecuación sistémica. Desde nuestro punto de vista, lo hemos conversado, esto habría que enviar una multinota en la dependencia, habría que solucionarlo en la dependencia por vía de multinota y esperar una adecuación sistémica por parte del fisco. Pero es un problema grande porque estas personas, al no tener facturas, tienen un desvío bloqueante y no deberían de tener facturación porque la actividad en sí está exceptuada de la 1415. El taxista tiene el ticket, entonces lo que él tiene que dar es eso, porque el taxista como actividad está exceptuado de emitir comprobante. Pero es lo que tiene que dar el taxista, es solo eso. Él está exceptuado de emitir comprobantes porque su
su forma de emisión, y para eso está el reloj, para emitir eso. No. ¿Listo? Bueno, yo arranco con el tema de las sociedades, para que quede claro, porque muchos preguntaban sobre un director de sociedad o si soy socio de una sociedad, ¿qué pasa con mis ingresos? Queda claro que la sociedad es monotributista y ella tiene que pagar el componente impositivo y por lo tanto los ingresos que tenga la sociedad son de ellas. El socio, si tiene otra actividad, ya sea que es monotributista porque es profesional, por ejemplo, o es director de una sociedad, cualquiera de esas dos situaciones, esas actividades no suman ni cuenta para los ingresos que la sociedad tiene que pagar como monotributista. ¿Sí? Son dos sujetos individualmente. La sociedad paga por los ingresos que tiene y los socios pagan. Si es director de una sociedad, va a tener que ir al régimen general porque esa actividad no entra dentro del régimen ni como porque las sociedades esas no están comprendidas, así que ese tipo de actividad queda por fuera del régimen y tiene que ir al régimen general. ¿Qué implica estar en el régimen general? Inscribirse en ganancias si le da para tener que inscribirse, y en autónomos, si obviamente es un director titular, va a tener que inscribirse. Y si estamos hablando de un monotributista que tiene otro tipo de actividad, va a tener que inscribirse como monotributista por esa actividad y esa actividad no suma ni cuenta. De la misma manera que si no es un monotributista que desarrolle ninguna actividad o sea en relación de dependencia, esa actividad tampoco ni suma ni cuenta los ingresos dentro de lo que es el monotributo de la sociedad. Una pregunta era cómo escribir a la sociedad monotributista, ¿sí? La inscripción de la sociedad es a través del aplicativo 420, con lo que en la página de la AFIP tienen la guía paso a paso. Sigue siendo con ese formulario. ¿La 420? ¿Cómo? ¿Que no tiene la guía paso a paso? Bueno, habría que revisarla. Yo en su momento cuando la vi... sí, pero es la 420, eso seguro. Pero por ahí la guía paso a paso que ella dice no está correcta. El formulario sí es, pero quizás la guía no es para la sociedad, es para todas las sociedades, con lo cual habría que bajarla al tipo de sociedad que tenemos. Ese es el tema. Pero el formulario es ese, habría que revisar la guía para ver qué es lo que tiene. Si uno entra a la ABC de consulta de la AFIP, dice para inscribir una sociedad, es como para todas. Un condominio formado por cónyuges que alquilan 3 departamentos y por otra actividad son profesionales, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, en la medida que son condóminos por estos inmuebles, hasta 3 está bien porque el condominio es el que va a estar inscripto y ellos van a tener la actividad profesional por otra, así que no habría problema. Un monotributista que tiene 3 propiedades en alquiler también participa en un condominio de alquiler de un inmueble. Ahí ya estamos con que el monotributista tiene 3 unidades de explotación y aparte una actividad más que ser integrante de una sociedad. Por lo tanto, este monotributista no podría estar en el régimen del monotributo, tendría que estar en el régimen general porque tiene 4 actividades y o unidades de explotación. Y como es integrante de una sociedad que es monotributista, no importa, si es una sociedad que es monotributista, esta condición invalidaría a la sociedad ser monotributista, ¿sí? En el caso que fuera integrante de una sociedad que sea del régimen general o sea una sociedad que pueda estar en el régimen pero no quiere estar en el régimen y está en el régimen general, como la sociedad está en el régimen general y paga por ello, yo puedo ser monotributista por mis 3 unidades porque la actividad de ser integrante de esa sociedad no comprendida y no adherida o no comprendida no me suma en mi actividad, va por fuera, ¿tá? Quise explicar todo por las dudas. Si hay 2 socios, ¿sí? Preguntan si es necesario tener personal en relación de dependencia.
que tenga 2 socios no tiene nada que ver con la obligación en las últimas categorías, en el caso de ventas de inmuebles, tener obligatoriamente empleados en relación de dependencia. Son 2 situaciones totalmente distintas, ¿sí? Voy un poco con el tema de facturación. Avísame cuando son menos 5. En cuanto a facturación de exportación de servicio, ¿cómo hay que empadronarse? Hay que entrar al servicio de régimen de facturación y registración REAR, RECE, RFI y tildar la opción de empadronamiento, adhesión y luego seleccionar factura de exportación de servicio. Así empadrono la exportación de servicio. En el caso de exportación, mejor dicho, de venta a Tierra del Fuego, la venta a Tierra del Fuego, ¿sí? La venta a Tierra del Fuego hecha de acuerdo a la ley 19.640, si yo estoy desarrollando una exportación, debería hacerla con letra E. Lo que pasa es que ese tipo de sujetos no están obligados a empadronarse como en el registro de exportadores. Por lo tanto, hay como una inconsistencia en cuanto a emitir la factura en forma electrónica respecto a este tipo de operaciones. No se puede hacer, por lo tanto, en ese caso hay que hacer facturas manuales. Habría que solicitar manuales con CAI, ¿sí? Manuales con CAI, facturas para ese tipo. En el caso de que no son, el que es exportador generalmente es exportador en todos, entonces no tiene ese problema, pero el que exporta únicamente a Tierra del Fuego, como está exceptuado de inscribirse, lamentablemente no puede hacer factura de exportación electrónica y entonces ahí va a la manual. ¿Qué pasa si no le puse el tilde de recepción en el comprobante? Si me hace un bloqueo. De los casos que Adriana explicó, no está como bloqueo. No obstante, puede que si no lo hice, me salga como bloqueo. Y si me sale como bloqueo, es ser del tipo de no bloqueante o era bloqueante. Sí. Lo que pasa es que eso me va a bloquear, entre comillas, el próximo pedido de facturación. Sí, como bloqueo. Pero como bloqueo no apareció. No, por eso. No. Yo lo quería como bloqueo, era la pregunta. Si alquilo 2 inmuebles y aparte tengo servicios y los inmuebles son alquiler, si lo tengo que facturar, sí, es una obligación la emisión de factura. Y hay una resolución específica que cuando es factura destino vivienda tiene que ser en forma electrónica. Respecto del postnet, que preguntaban algunos sujetos si hago venta a mayorista, el postnet es obligatorio para consumo masivo y en cuanto a la definición de consumo masivo, les vuelvo a decir que la explicación de la circular de la FIP es que sea para consumidor final. Si el profesional desarrolla actividades a consumidor final, deberá, tanto el que preste servicio como profesional, deberá evaluar si tiene que poner el postnet. Bueno, yo tengo, a ver, acá hay 2 iguales ahí se escucha así, un monotributista que había sido excluido y que reingresó al régimen por aplicación de la norma que estuvo vigente a partir de enero de 2017 que permitió el reingreso. ¿Cómo computa los ingresos a los efectos de la recategorización? Computa los 12 meses anteriores, incluido lo que estuvo en el régimen general, y lo que facturó por régimen general iba incluido. Si el IVA forma parte de los ingresos computables. Después, si hay alguna multa por no recategorizarse, en principio la sanción que corresponde por la ley de procedimiento sería el artículo 39, primer párrafo, la multa genérica, ¿sí? Que es de 150 a 2.500 pesos. Porque, bueno, no hay otra prevista más allá de que bloquee la constancia y todo eso que, bueno, no tiene que ver con la sanción en sí misma. Después, un contribuyente monotributista que quedó excluido y que que había blanqueado. ¿Sí? Si corresponde o no la exclusión en el caso de que haya adherido al sinceramiento. Bueno, acá esto estaba contemplado en la ley de sinceramiento. Decía que
las exclusiones iban a aplicar desde la fecha de preexistencia a futuro, o sea, quedaban eximidos de aplicarle la exclusión por los ingresos que regularizaran hasta antes de la fecha de preexistencia. Pero si esta exclusión se produce con posterioridad a la preexistencia, no es un eximente el haber adherido al régimen simplificado. El haber adherido al sinceramiento fiscal. Bueno, después, si hay alguna sanción por no emitir factura electrónica estando obligado. En principio, si no emite ninguna factura en reemplazo de la electrónica, está excluido por lo que dijimos que no emite comprobantes, ¿sí? Ahora, si emite manual estando obligado electrónico, entiendo que ahí aplica clausura o artículo 39, ¿sí? El primer párrafo del 39 de vuelta, la residual. Después, sí o sí debo ir por el artículo 74 o puedo ir a la justicia ordinaria en caso de recategorización o exclusión. En realidad, primero tengo que sí o sí agotar la vía administrativa, porque acá aplica en forma supletoria la ley de procedimiento administrativo y me dice que antes de recurrir judicialmente necesito agotar la vía frente a la administración. O sea que los pasos que estuvimos viendo debería cumplirlos y después recién sí acudir a la justicia ordinaria. Una de streaming pregunta por un contribuyente, bueno, esto si se inscribió en el régimen general, ya está, lo dije, y esto otro, que tuvo facturación y que lo excluyeron porque tenía acreditaciones bancarias de los clientes que le depositaban, además de los honorarios, los ingresos para que pague los impuestos. Bueno, ahí es un tema, ¿sí? Porque lo único que entiendo que podría hacer para salvar esa exclusión es demostrar que esos ingresos corresponden a pagos de terceros. Sí, que ya habíamos dicho que en realidad lo que es intermediación no está comprendido en el régimen. Esto no sería eso porque no lo está facturando. Lo que hace es tener inconsistencia en las acreditaciones bancarias. Entiendo que la única posibilidad es que lo pueda demostrar fehacientemente. Después, a ver, ¿a partir de qué fecha se puede consultar si hay una recategorización de oficio? A partir de ahora, ¿sí? Porque la vigencia de esto, del servicio web, para ver si está recategorizado o no, es la recategorización mayo-agosto 2017. O sea que las anteriores no tendrían aplicación. A ver, ¿cuál otra? Monotributista, ex monotributista que pasó inscrito por nivel de facturación y ya transcurrido los 3 años calendarios. ¿Tiene que obligatoriamente decidir reingresar o puede adherirse en cualquier momento? No, o sea, una vez que transcurren los 3 años, puede volver en cualquier momento, ¿sí? La restricción es que transcurran sí o sí los 3 años. Después puede volver a los 4, a los 5, a los 12, ¿sí? Después, a ver, ¿cuál otra? Acá. 3 alquileres de inmuebles y cobro de jubilación. Si el cobro de jubilación es causa de la exclusión, no, porque los saberes jubilatorios se aplican como si fueran ingresos en relación de dependencia, entonces acá tendría 3 unidades de explotación, una actividad, está incluido en el régimen. ¿Sí? Y después, a ver cuál otra. Se dedica a la venta de cosas muebles y tiene un precio mayor a 2.500, bueno, ahí sí, quedó excluido. ¿Sí? Y no, bueno, y esta era la del monotributista excluido. Sí, ya está. Ya está, sí. Yo, última, con respecto de facturación. Muchos preguntaron si por mi actividad, por ejemplo, ser perito, no emito comprobante porque mi cobro es vía judicial y entonces es una excepción de emitir comprobante. Esto no inhabilita que tenga que tener factura manual. Ahí es manual, porque no es de resguardo. ¿Por qué? Porque de resguardo es que la tengo ante inoperativa de sistema, o sea, cuando tengo otro tipo de sistema de facturación. Por lo tanto, voy a tener que tener factura manual más allá de que no las emita porque estoy exceptuada a emitir comprobantes. Esto es lo que quería dejar en claro. Así que son muchas consultas y nosotros ya tenemos que dar por finalizado porque nos echan. Les agradecemos la paciencia y el resto de las consultas los invitamos a que nos llamen para la atención en el servicio de asesoramiento y les agradecemos por venir.